Hay personas que no entienden por qué cargas tanto silencio. Ellas te observan, te juzgan, pero no perciben que hay una marca invisible sobre ti, como el humo que sube del altar y solo es visto por los ojos del cielo. Tu marca viene de otro lugar y eso incomoda a quien vive en la oscuridad. La presencia de un escogido siempre revela lo que está oculto, aún sin decir una palabra. Hay algo en tu espíritu que no es de este mundo, una paz, una fuerza, una luz que no se puede explicar con lógica humana. La palabra del Creador promete algo poderoso, como está escrito en Isaías 62. Mientras la oscuridad cubre la tierra, sobre ti amanecerá el Señor. Esto no sucede porque lo hayas pedido. No es un mérito o un trofeo que ganaste. Sucede porque fuiste escogido, separado desde antes de que el tiempo comenzara. Esta marca no es para tu gloria, sino para su propósito. Hoy la voz del cielo quiere mostrarte por qué hay miradas que te rechazan sin motivo. Palabras que te hieren profundamente y puertas que se cierran justo cuando más las necesitas. No es por falta de valor en ti, sino por un exceso de llamado, por una unción que el mundo no sabe cómo interpretar y por lo tanto teme. Prepárate, porque la revelación que viene no solo traerá paz a tu corazón, sino que te dará una autoridad espiritual que no sabías que tenías. Muchos viven con un dolor silencioso y profundo, el de ser rechazado sin una explicación clara. La sensación de sentirse fuera de lugar, incluso entre personas que conocen de toda la vida. Es como si la simple presencia de uno despertara un desconforto inexplicable en el ambiente. No es por algo que hayas hecho o dicho, sino por algo que cargas, algo que emana de tu espíritu. Tal vez nunca lograste entender por qué siempre sentiste miradas diferentes sobre ti, juicios velados o un trato distante. Quizás te has preguntado por qué, a pesar de ser una persona leal, de ayudar a los demás y de mantener un corazón fiel, pareces ser invisible para unos y para otros una presencia incómoda. Esta experiencia te ha llevado a lugares de soledad profunda, preguntándote si hay algo malo en ti o si estás destinado a caminar solo. Hoy, el cielo va a revelar lo que se esconde detrás de esa niebla de confusión. Una fuerza divina te mostrará que la marca que llevas no es una maldición ni un castigo, es la firma de tu propósito divino, y te entregará 7 llaves espirituales para que entiendas de una vez por todas por qué tu presencia perturba ambientes, por qué tu luz incomoda a la oscuridad, y por qué tu silencio a veces grita más fuerte que las palabras de otros. Cada llave abrirá un nuevo nivel de entendimiento, transformando tu dolor en poder y tu soledad en una misión clara. Todo comienza con una verdad espiritual que ha estado escondida de tus ojos, pero que tu espíritu siempre ha sabido. El viaje hacia esa revelación empieza ahora. Y cada palabra que escuches será como un paso que te acerca al centro de tu llamado. Hay una herida que solo los escogidos conocen bien. Es la de entrar en un ambiente y sentir cómo los solares cambian, cómo el aire se vuelve denso. Es una sensación casi física, como si la temperatura espiritual del lugar cayera de repente. ¿Has sentido el peso en el aire al llegar a un lugar? Esa quietud extraña que se instala, ese silencio que acusa sin palabras. ¿Has visto a gente que deja de sonreír en el instante en que te acercas? No porque hayas cometido un error o hayas ofendido a alguien, sino porque tu presencia revela algo que ellos no quieren ver. Es como cuando se enciende una luz en un cuarto que ha estado en desorden y penumbras por mucho tiempo. La incomodidad no viene de la lámpara, sino de lo que su luz expone. Lo que estaba oculto de repente queda a la vista, y no todos están listos para enfrentar su propia verdad. ¿Has visto a personas cuchicheando sin motivo claro mientras pasas, creando historias sobre ti que no tienen fundamento? ¿Has sentido cómo te excluyen de conversaciones o de grupos y te has preguntado 1000 veces, ¿qué hice mal?
Hay ambientes donde tu presencia es leída como una amenaza, no como una bendición. Te tratan como si fueras un juez cuando tu corazón solo desea paz. Esta soledad, esta sensación de ser un extraño entre los tuyos, es una de las cargas más pesadas que un escogido debe llevar. Duele porque viene de lugares inesperados, de la familia, de amigos, de comunidades donde deberías sentirte en casa. Pero el cielo te dice hoy que esta herida no es una señal de que estás en el camino equivocado. Todo lo contrario. Tu rechazo no es prueba de error, es prueba de que llevas la marca. Es la confirmación de que portas algo tan auténtico y tan puro que inevitablemente expone todo lo que no lo es. Para entender este fenómeno, el cielo te entrega una metáfora simple pero profunda. Tu vida es como un aceite perfumado en un ambiente oscuro y cerrado. Todos en el lugar sienten el aroma, pero no todos lo soportan. Tu fragancia espiritual, la esencia de lo que Dios ha puesto en ti, confronta a quienes se han acostumbrado a vivir en la sombra, a quienes prefieren el olor del polvo y la quietud. No es una confrontación con palabras, sino con tu mera existencia. Tu paz perturba su caos. Tu integridad cuestiona su compromiso. Tu luz revela sus rincones escondidos. La Biblia nos muestra un ejemplo claro de esto en la vida de José. Él era solo un joven cuando Dios le dio sueños que apuntaban a un gran propósito. Sin embargo, cuando compartió esos sueños, fue odiado por sus propios hermanos. No les había hecho ningún mal, no los había traicionado ni ofendido. Él apenas contó un sueño, una visión del cielo, y eso ya fue demasiado para quienes no soportaban la idea de verlo elevado. La historia de José se puede ver de esta manera. Él era un perfume fino y costoso entre personas que solo conocían el olor del sudor y la tierra del campo. La fragancia del futuro que él cargaba incomodaba profundamente el presente estancado de los otros. No era personal, era espiritual. El llamado sobre su vida era tan real que, incluso antes de manifestarse, ya producía una reacción en el mundo espiritual y en aquellos que no estaban alineados con el cielo. Como José, tú no pediste ser diferente ni ser fuente de incomodidad. Simplemente cargas algo que otros no pueden entender, un destino que no pueden ver. Y la voz del cielo te susurra hoy: esa marca que genera rechazo no viene de ti, viene de lo alto. Ahora, inclina tu espíritu para recibir esta revelación. El rechazo que has enfrentado no es personal, es espiritual. Cargas una marca que el cielo puso sobre ti, un sello divino que es invisible para los ojos humanos, pero que es insoportable para las fuerzas y los espíritus que no están alineados con el Creador. Tu alma porta un código espiritual, una frecuencia celestial que las entidades de la oscuridad reconocen al instante y temen. No es que las personas no te quieran, es que las influencias espirituales que operan a través de ellas no te soportan, por lo que representas luz, verdad y un futuro que Dios ya ha decretado. Hay una razón por la que la palabra nos recuerda en Efesios 6:12, «Pois a nos saluta no é contra carne ou sangue». Es crucial que entiendas esto. Tu batalla no es contra tu vecino, tu compañero de trabajo o tu familiar. Tu lucha es contra las fuerzas invisibles que usan a las personas como instrumentos para intentar apagar tu luz, para hacerte dudar de tu llamado y para que te escondas. Piensa en esa mujer que, sin importar a dónde se mude o a qué comunidad se una, siempre siente que no pertenece. Sufre en silencio durante años, creyendo que el problema es ella, hasta que un día, en oración, una presencia divina le revela: no es que no pertenezcas, hija, es que eres luz en medio de muchas sombras, y tu simple presencia las obliga a retroceder. En ese momento, todo su dolor se transforma en entendimiento.
El rechazo ya no es una herida, sino una brújula que le indica dónde no debe estar y quién es en realidad. Es tiempo de transformar esta herida en conciencia espiritual. Toma un momento ahora, respira profundo. Permite que esta verdad descienda de tu mente a tu espíritu. El cielo te invita a reinterpretar tu historia. Cada rechazo, cada mirada fría, cada puerta cerrada no fue un castigo, fue una confirmación. Fue el mundo espiritual reaccionando a la marca que llevas. Y si ese rechazo constante fue la señal que necesitabas para entender que no eres común, sino elegido, que tu camino no es el de la multitud, sino uno trazado directamente por la mano del Creador, esta revelación te da autoridad. La autoridad de no mendigar más la aceptación de nadie. La autoridad de caminar con la cabeza en alto, sabiendo quién te marcó. Si esta palabra resuena en tu alma, te invito a hacer un acto profético. Toma un cuaderno o, si lo sientes, compártelo aquí como una declaración de fe. Escribe esta frase: estoy marcado y no me voy a esconder. Al escribirla, no solo estás afirmando una verdad, estás sirviendo de señal para que otros escogidos que lean tus palabras también se levanten. Tu marca no se puede borrar, y aunque no todos la vean o la entiendan, el cielo ya la selló con fuego. Camina en esta verdad. Hay una clase de dolor muy particular que solo conocen aquellos con un corazón entregado a Dios. El dolor de sentirse invisible, olvidado, incluso cuando se está haciendo todo lo correcto. Has orado, has ayudado, has servido en silencio en los lugares donde nadie más quería estar. Has sido fiel en lo poco, esperando la promesa de lo mucho, pero sigues escondido. Es como si estuvieras detrás de un vidrio grueso que nadie nota, gritando sin que nadie te oiga. Es tener un don, un talento, una palabra que arde en tu interior, pero que nadie parece reconocer o necesitar. Cómo duele servir en silencio y nunca ser recordado. Cómo pesa ver a otros que quizás no tienen el mismo compromiso, ser promovidos, ser vistos, ser aplaudidos, mientras tú permaneces en el mismo lugar, en la sombra. Has clamado con toda tu fe, has derramado tu alma pidiendo una dirección, una señal, una puerta abierta, y la única respuesta que has recibido es el eco de tu propia voz. Este silencio del cielo puede ser devastador, te hace cuestionar todo, tu fe, tu llamado, incluso el amor de Dios. Te preguntas, ¿me habrá olvidado? Quizás me equivoqué de camino, pero la voz del Creador atraviesa ese silencio hoy para decirte algo con ternura y firmeza. El cielo vio cada uno de tus esfuerzos, vio cada noche de oración, cada acto de servicio anónimo, cada vez que elegiste la integridad por encima de la oportunidad. Tu invisibilidad no fue un descuido, fue intencional. Y la razón te sorprenderá. Para que tu espíritu entienda el propósito detrás de este aparente abandono, considera esta metáfora. Dios a veces esconde las semillas más valiosas profundamente en el suelo. No lo hace por descaso o por olvido. Las esconde porque está germinando algo tan grande y tan delicado que todavía no puede ser expuesto al viento, a las plagas o a la dureza del sol. La oscuridad del suelo no es una tumba. Es un vientre, es el lugar de la formación secreta, donde las raíces se fortalecen antes de que el brote pueda romper la superficie. La historia de David nos muestra este principio de forma hermosa. Mientras sus hermanos mayores, fuertes y de apariencia imponente, eran presentados al profeta Samuel para ser considerados como el futuro rey, David estaba en el campo, cuidando las ovejas. Era el olvidado, el menor, el que ni siquiera su propio padre consideró digno de ser llamado. Nadie lo consideraba. Pero Dios ya lo había separado. Fue ungido como rey en secreto, en una ceremonia íntima en su casa, y luego volvió al campo, a la invisibilidad. A los ojos humanos, nada había cambiado.
Pero en el mundo espiritual, un rey ya había sido coronado. El cielo a menudo opera así con sus escogidos, te unge en secreto y te mantiene oculto hasta que llegue el tiempo perfecto para tu manifestación. Tu invisibilidad no es abandono, es estrategia divina. Fuiste ocultado porque el cielo no quería que te contaminaran, que te hirieran o que te desviaran antes del tiempo. Estabas siendo protegido. Recibe esta verdad como un bálsamo para tu alma. El cielo silenció a tu alrededor para que la guerra no te destruyera antes de tiempo. Fuiste escondido no como un objeto sin valor, sino como un arma estratégica que se prepara en secreto para una batalla decisiva. El silencio no fue un rechazo, fue tu escudo. Dios no te olvidó, te cubrió. A veces, ser invisible para el mundo es la mayor evidencia de que estás siendo preparado intensamente por el cielo. Mientras te sentías solo y estancado, el Creador estaba forjando en ti un carácter inquebrantable, una fe a prueba de fuego y una sabiduría que solo se adquiere en el desierto. El profeta Isaías lo expresó de esta manera en el capítulo 49, versículo 2. Me hizo como flecha afilada, me guardó en su aljaba. Piensa en esto, las flechas más afiladas, las destinadas a los blancos más importantes, no se dejan tiradas en el suelo. Son guardadas cuidadosamente en la aljaba del arquero, protegidas, reservadas para el momento exacto. No son descartadas, son atesoradas. Así ha sido tu vida. Has estado en la aljaba del Creador. Imagina a una mujer que durante años cocinaba para su familia en el anonimato de su hogar. Se sentía simple, olvidada, pensando que sus días no tenían un gran propósito. Pero en cada comida que preparaba con amor, Dios estaba moldeando en ella un don para nutrir, para consolar. Años después, una crisis golpea su comunidad y ella, con la habilidad forjada en el secreto de su cocina, se levanta para organizar y alimentar a cientos de personas. Su tiempo en el escondite no fue tiempo perdido, fue su entrenamiento. Ahora es el momento de reinterpretar tu historia de invisibilidad, no como una de abandono, sino como una de elección y protección. Cada día que te sentiste no visto fue un día en que el cielo te estaba guardando. Te invito a hacer algo íntimo y poderoso. En un momento de calma, escribe una carta a Dios, no para pedir, sino para agradecer. Agradecer por el escondite. Puedes usar frases como «Gracias por no exponerme antes de estar listo» o «Gracias por protegerme en el silencio, aun cuando no lo entendía». Este acto cambiará tu perspectiva para siempre. Tómate un instante para una reflexión profunda. Cierra los ojos y pregunta a tu espíritu, ¿y si ese lugar escondido, ese desierto de invisibilidad, fue en realidad el taller sagrado donde Dios forjó mi voz? ¿Y si cada momento de soledad fue una lección para enseñarte a depender solo de Él? La respuesta que brote de tu interior te llenará de paz. El cielo te vio en el desierto, registró cada una de tus lágrimas. Y ahora está a punto de mostrarte al mundo, no un momento antes, no un momento después, sino en el tiempo perfecto, en el tiempo marcado. Existe una forma de rechazo muy sutil, pero increíblemente dolorosa, aquella que surge cuando compartes tu historia. Has experimentado el momento en que cuentas algo que viviste, una superación, una lección aprendida en el fuego, y de repente percibes un desconforto en la otra persona. La conversación se enfría, el otro silencia, desvía la mirada o simplemente cambia de tema. Has hablado de dolores que venciste con la ayuda de una fuerza divina, pero esa victoria parece incomodar a quienes todavía niegan sus propias heridas. Cuando hablas de tu fe con convicción, hay quienes se cierran herméticamente. Cuando mencionas la palabra perdón, hay quienes te miran con un desprecio velado, como si estuvieras hablando de algo ingenuo o imposible. La verdad es que tu crecimiento expone la estancación de los otros, y eso incomoda.
No es tu intención, pero tu vida misma se convierte en un estándar que otros no están dispuestos a alcanzar. Te has sentido juzgado por ser demasiado intenso, demasiado espiritual o demasiado positivo. Te han acusado de no ser realista, cuando en realidad tu realidad ha sido transformada por lo sobrenatural. Valida este sentimiento con esta verdad: tu historia es un espejo, y no todos quieren verse reflejados en él. No es un ataque personal contra ti, es un acto de defensa de aquellos que no están listos para enfrentar lo que tu vida revela. Para que comprendas el poder que reside en tu pasado, el cielo te ofrece esta metáfora. Tu historia es como una cicatriz que decides no ocultar. Cuando la expones, no lo haces por orgullo, sino como testimonio de que la herida ha sanado. Sin embargo, quien ve tu cicatriz es forzado a recordar su propia herida abierta, la que todavía sangra, la que se niega a tratar. Tu sanidad les recuerda su dolor, y eso es difícil de soportar para muchos. En las Escrituras encontramos una figura poderosa que encarna esto: María Magdalena. Antes de conocer al Maestro, era una mujer rechazada, marginada y definida por su pasado. Pero después de su encuentro con él, se convirtió en una seguidora fiel, una testigo de la resurrección. Imagina a María caminando con Jesús y los discípulos. Muchos no soportaban ver su transformación. ¿Por qué? Porque su sola presencia les recordaba a todos que nadie está más allá de la redención. Ella era la prueba viva y andante de que el perdón existe y de que una vida puede ser completamente rehecha. Y eso incomodaba profundamente a los religiosos, a los autojustos, a aquellos que preferían condenar a otros antes que examinar y cambiar sus propios corazones. Como María, tú eres una señal de esperanza para un mundo herido, pero esa esperanza incomoda a quienes todavía no quieren soltar su pasado, sus resentimientos y sus cadenas. Tu libertad les recuerda su propia prisión. La revelación que el cielo quiere grabar en tu espíritu hoy es esta: lo que viviste, cada prueba, cada lágrima, cada traición, fue permitido para que tu vida se convirtiera en un puente, para que otros pudieran cruzar de la oscuridad a la luz. Por eso tu voz incomoda. Por eso tu historia genera reacciones, porque no es solo una historia, es una llave. Carga un poder de liberación que las fuerzas de la oscuridad temen profundamente. Tu dolor no fue en vano, fue la semilla de la sanidad para otros. Tu historia no es una fuente de vergüenza, es una herramienta poderosa en las manos del cielo. Dios usará tu pasado, justo aquello que el enemigo usó para intentar destruirte, como la llave que abrirá las cárceles de muchas personas. El Salmo 126, versículo 5, declara una promesa que es para ti hoy. Los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría cosecharán. El cielo te dice que cada lágrima que derramaste fue una semilla plantada en el mundo espiritual. Durante mucho tiempo solo viste la tierra seca, el trabajo duro, el dolor de la siembra. Pero ahora viene el tiempo de la cosecha, y esa cosecha no será en secreto, será pública, será un testimonio tan poderoso que nadie podrá negarlo. Piensa en una persona que, después de años de sufrir en silencio el dolor de un abuso, finalmente encuentra el coraje para compartir su historia. Al hacerlo, es juzgada por algunos, pero su valentía da permiso a docenas de otras personas para romper su propio silencio y comenzar su camino de sanidad. Aunque sintió el dolor del juicio, supo en su espíritu que había hecho lo correcto, porque su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en un instrumento de cura para una multitud. Es el momento de tomar una decisión espiritual. Asumir tu historia como una herramienta divina, no como un peso de vergüenza. Deja de esconder las cicatrices que demuestran que sobreviviste a la batalla. El cielo te invita a un acto de declaración, ya sea en la privacidad de tu corazón, en tu cuaderno de oraciones o aquí,
Como un testimonio para otros, declara esta verdad en voz alta. Mi historia no es debilidad, es mi unción. Repítelo hasta que se convierta en la verdad que gobierna tu corazón. Al hacerlo, estás reclamando tu poder y desarmando al acusador. Ahora, haz una pausa. Respira hondo y atrévete a reflexionar sobre esto. ¿Qué parte de tu historia todavía escondes por miedo o vergüenza? ¿Qué capítulo de tu vida crees que es insignificante o demasiado doloroso para compartir? Ahora pregúntate, ¿y si justo esa parte, esa herida, es la que podría sanar a otros si te atrevieras a compartirla con la guía del Creador? No tienes que compartirlo todo con todos, pero el cielo te guiará para saber cuándo y con quién. Cierra este momento con una activación profética. El cielo usará tu dolor como cura para una multitud. No te calles, tu historia es fuego sagrado. Hay una experiencia que define a muchos escogidos. La sensación de enfrentar guerras espirituales, críticas constantes y una resistencia invisible sin razón aparente. Intentas vivir en paz, ser una persona correcta, caminar con integridad, pero algo te cerca, algo te persigue. Hay días en que todo parece bloqueado, como si caminaras en contra de un viento fuerte que nadie más parece sentir. Justo cuando intentas avanzar en un proyecto, en una relación o en tu propósito, surgen obstáculos extraños e ilógicos. Amistades que parecían sólidas se quiebran de la noche a la mañana. Puertas que estaban a punto de abrirse se cierran de golpe. Personas se levantan en tu contra con acusaciones falsas o una aversión que no puedes explicar. Sientes que hay algo invisible que constantemente intenta detenerte, desanimarte y hacerte renunciar. Has llegado a pensar que quizás estás imaginando cosas, que eres demasiado sensible o que algo está mal contigo. Pero la voz del cielo te habla hoy con una firmeza amorosa para decirte, no es tu imaginación, es una guerra real. Y la razón por la que enfrentas esta guerra es porque tú cargas algo real. Llevas un llamado, un propósito, una voz que el cielo está a punto de activar y las fuerzas de la oscuridad lo saben. Por eso te atacan. Para que tu espíritu comprenda la dinámica de esta batalla, visualiza esta metáfora. Tu vida es como una trompeta de guerra que aún no ha sonado, pero que ya está en manos del heraldo. Aún no has emitido el sonido que llamará al ejército a la batalla, pero el enemigo, desde sus puestos de vigilancia, ya ve la trompeta en tu boca. Ya escucha el eco del sonido que está por venir y tiembla. El ataque que sufres hoy no es por lo que has hecho, sino por lo que estás a punto de hacer. La vida del profeta Elías ilustra esto perfectamente. En un momento de su ministerio, tuvo que esconderse porque la reina Jezabel, una adoradora de falsos dioses, lo quería muerto. Lo interesante es que Jezabel ya lo odiaba con todas sus fuerzas, incluso antes de que Elías realizara sus mayores milagros. ¿Por qué? Porque Elías cargaba algo que amenazaba directamente el reino de oscuridad que ella representaba. Elías no era peligroso solo por lo que decía, sino por lo que él era, un portador del fuego del cielo. De la misma manera, tu presencia en la tierra, con el llamado que portas, carga una voz que aún no has soltado por completo, pero que el mundo espiritual ya intenta silenciar desesperadamente. Como Elías, tú estás bajo fuego porque portas fuego. La resistencia que encuentras es la prueba irrefutable de la autenticidad y el poder de tu llamado. Aquí viene una revelación que cambiará la forma en que ves cada batalla. La guerra que enfrentas es, en sí misma, una validación profética. El ataque del enemigo confirma tu misión. Piénsalo de esta manera. Nadie persigue a un soldado desarmado. Nadie intenta robar una casa vacía. Nadie ataca lo que no representa una amenaza espiritual. Si no tuvieras un peso espiritual significativo, no estarías siendo combatido con tanta intensidad.
La intensidad de tu guerra revela la dimensión de tu llamado. El enemigo no te ataca por tu pasado, te ataca por tu futuro. No teme tus errores, teme el destino que Dios ha escrito para ti. Una vez más, la palabra en Efesios 6:12 nos da la clave. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. El ataque que te aflige no tiene el rostro de la persona que te critica. Esa persona es solo el instrumento. El verdadero adversario es una fuerza espiritual que reconoce tu voz profética, incluso antes de que sea escuchada por las multitudes. Imagina a alguien que después de años de vivir una vida tranquila y sin propósito, decide buscar su llamado. De repente, su salud es atacada, sus finanzas se desmoronan, sus relaciones se vuelven conflictivas. Al principio se desespera, pero luego entiende. Los ataques se intensificaron en el momento exacto en que comenzó a caminar hacia el centro de su propósito. La guerra no era una señal para detenerse, sino la confirmación de que, por primera vez, estaba en el camino correcto. Tu perspectiva sobre la lucha debe cambiar ahora. Cada batalla no es una razón para dudar, sino una invitación a creer con más fuerza. Te propongo un ejercicio práctico que te dará fortaleza. Toma tu cuaderno y anota 3 momentos de tu vida en los que sufriste un ataque inexplicable. Un momento en que todo se vino abajo sin razón lógica. Ahora, al lado de cada uno, reescribe la experiencia, pero no desde la perspectiva de la víctima, sino desde la del guerrero. Escribe: esto confirma que porto un llamado que el infierno teme. Hacer esto te ayudará a ver tu vida a través de los ojos del cielo. Ahora permítete una pregunta profunda, una de esas preguntas que activan el espíritu. Respira hondo y pregúntate: ¿y si la guerra que vivo hoy no es por lo que hice en el pasado, sino la llave del legado que Dios me ha confiado para el futuro? Medita en esto. La resistencia es una señal de que estás a punto de dar a luz algo de valor eterno. Cierra este tiempo de reflexión con este envío profético. No estás siendo atacado porque eres débil, sino porque eres estratégico para el plan de Dios. Y el cielo mismo te sustentará con una fuerza divina hasta el día de tu envío público. Vamos a hablar de esa dolorosa sensación de exclusión o de alejamiento que ocurre en ambientes aparentemente normales. No se trata de una confrontación directa, sino de algo mucho más sutil. Es la dolorosa percepción de que tu presencia es evitada. Las conversaciones animadas se detienen o cambian de tono cuando llegas. Incluso cuando intentas ser amable, cercano y gentil, tus palabras son mal interpretadas o recibidas con frialdad. Nunca entendiste por qué ese círculo de amigos se cerraba justo cuando te aproximabas, o por qué amigos que considerabas cercanos de repente pasaron a evitarte sin ninguna explicación. Es como si algo en ti, algo que no puedes controlar, causara un profundo desconforto en los demás. Como si brillaras demasiado para un ambiente que se ha acostumbrado a vivir en la sombra. Te has culpado, has pensado que eres socialmente torpe o que tienes una personalidad difícil. Has intentado cambiar, adaptarte, ser menos tú para poder encajar. Pero nada funciona. El cielo quiere que valides este sentimiento hoy con una verdad liberadora. No estás haciendo nada mal. No tienes que cambiar quién eres. Simplemente estás encendiendo una luz que ellos, por ahora, no quieren ver. Para entender por qué tu luz causa esta reacción, el cielo te da esta metáfora. Tu alma es como una vela encendida que se introduce en un cuarto oscuro. La vela no grita, no acusa, no señala el desorden. Simplemente, con su presencia, cambia el ambiente. La oscuridad tiene que retroceder. Lo que estaba oculto bajo el manto de la noche, de repente, se hace visible. La vela no hace nada más que ser lo que es: luz. Así eres tú. Piensa en la historia de alguien que comienza un profundo proceso de cambio espiritual. Empieza a orar más, a leer las Escrituras, a buscar una vida con más propósito e integridad. Y nota, con dolor,
que sus amigos de toda la vida empiezan a alejarse. No hay una pelea, no hay una discusión, solo una distancia que crece día a día. Ellos no saben explicarlo, pero sienten algo diferente. Y lo que sienten es exposición. La nueva postura del escogido, su nueva luz, refleja como un espejo lo que los otros todavía esconden en sus vidas. Sus miedos, sus compromisos a medias, sus áreas no rendidas. En la Biblia vemos que Jesús mismo a menudo se retiraba de ciertos lugares porque su sola presencia dividía los ambientes. No porque él buscara el confronto, sino porque su ser era verdad, y la verdad, como la luz, siempre muestra lo que está escondido. Tu cambio no traicionó a tus amigos. Solo reveló lo que ya estaba oculto en el corazón de ellos y en la dinámica de la relación. La revelación que debe sellar tu espíritu es esta. La exclusión que has sufrido es, en realidad, un sello de la luz divina que portas. El desconforto que causas no es tuyo. Pertenece a la luz que cargas. En cualquier lugar donde hay tinieblas, incluso una pequeña luz confronta sin necesidad de pronunciar una sola palabra. No es que hables mucho o que seas jactancioso, es que brillas sin querer. El silencio que a veces te rodea, ese vacío que sientes en ciertos grupos, es la señal inequívoca de que tu luz ya está haciendo su trabajo, ya está incomodando a la oscuridad. Tu búsqueda de pureza, tu anhelo por lo santo, es en sí misma una declaración profética en un mundo que ha perdido el rumbo, y es por eso que provoca reacciones tan fuertes. El Maestro lo dijo claramente en Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Observa la naturaleza de esta afirmación. No dice, intenten ser la luz o esfuércense por brillar. Dice, ustedes son. Es una declaración de identidad. La luz no pide permiso para brillar, no negocia con la oscuridad, simplemente se enciende y al hacerlo, transforma todo a su alrededor. Piensa en esa persona que cambió radicalmente su estilo de vida y como consecuencia fue excluida por su propio grupo familiar. Al principio sintió un dolor inmenso, el dolor del rechazo de los suyos. Pero con el tiempo y la guía divina, entendió. Su cambio no era un juicio contra ellos, sino un faro que les mostraba que había otra forma de vivir. Su luz exponía la comodidad en la que ellos se negaban a salir. Este es un momento para transformar el dolor de la exclusión en una conciencia de tu misión. Ya no eres una víctima del rechazo, eres un agente de transformación. Para sellar esta verdad, te invito a hacer una declaración audaz. Declare en los comentarios, soy luz y brillo. Es una frase corta, de apenas 4 palabras, pero encierra un poder inmenso. Al declararla, no solo te animas a ti mismo, sino que enciendes una llama de esperanza para otros que se sienten de la misma manera. Es un acto de fe. Ahora, haz una pausa contemplativa. Con ternura y profundidad, reflexiona sobre esta pregunta. ¿En qué lugares o con qué personas sientes que tu luz incomoda más? ¿Dónde has notado que tu simple presencia revela lo que antes estaba cómodamente oculto? No lo pienses con juicio, sino con sabiduría. Esos lugares son precisamente donde tu luz es más necesaria, aunque no sea bienvenida al principio. Cierra este momento con este sello profético. El Creador te encendió no para que apagues la luz de los otros, sino para mostrarles que hay otro camino. Sigue brillando, incluso cuando te cueste. Tu luz ya está haciendo su obra silenciosa. Vamos a tocar una de las heridas más profundas del escogido, la soledad espiritual. No es la soledad de estar físicamente solo, es la agonía de estar rodeado de personas y aún así sentirse completamente aislado. Caminas con otros, asistes a reuniones, participas en comunidades, pero sientes que estás en un ritmo diferente, en una frecuencia distinta. Hay cosas que sientes, verdades que percibes en tu espíritu,
que sabes que nadie más a tu alrededor entendería. Incluso entre hermanos de fe, a menudo te sientes separado, como si hubiera una pared de cristal invisible entre tú y ellos. Has intentado encajar, has tratado de simplificar lo que sientes para ser más comprensible, pero siempre queda esa sensación de que no perteneces del todo a ningún grupo. Esto te ha llevado a preguntarte si eres orgulloso, si te crees mejor que los demás. Pero en el fondo de tu corazón sabes que no es orgullo, es distinción. No es un alejamiento voluntario, es una preparación divina. El cielo quiere que valides este sentimiento hoy y que entiendas con total claridad. Tu soledad espiritual no es un castigo, es la evidencia inconfundible de tu selección. Para que tu corazón se ancle en esta verdad, el cielo te regala una metáfora. Eres como un instrumento musical único y especialmente afinado, diseñado para un gran concierto que aún no ha comenzado. Mientras los otros instrumentos de la orquesta tocan melodías cotidianas, tú permaneces en un silencio expectante, afinado para una nota específica, esperando la señal del gran maestro. Tu silencio y tu aparente falta de participación no significan que seas inútil, significan que estás reservado para un momento culminante. La vida de José, una vez más, nos enseña sobre esta distinción. Fue vendido por sus hermanos precisamente porque tuvo un sueño que lo distinguía, una visión que lo ponía aparte. Fue separado de su hogar, lanzado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Cada paso de su viaje lo aislaba más y más del mundo que conocía, pero todo ese aislamiento, toda esa separación dolorosa, era parte de la distinción que el cielo ya había decretado sobre él. José fue odiado por sus hermanos, no por un error que cometió, sino por la visión que cargaba. Y fue precisamente esa visión, esa distinción, lo que lo posicionó años después para salvar no solo a Egipto, sino a toda su familia. Como José, tú también has sido apartado, no para ser menos o para ser olvidado, sino para convertirte en una voz de salvación y dirección en el tiempo justo. La revelación que debe activarte hoy es esta: el cielo te separó del resto porque tu misión no es común. El peso que estás destinado a cargar, la gloria que estás destinado a manifestar, no es algo que todos podrían soportar. Por eso, Dios te ha mantenido en un círculo de soledad protectora. Te escondió porque pocos podrían entender la carga que llevas o el proceso por el que tenías que pasar. No todos fueron llamados como tú, y eso explica tu soledad, tu sensación de ser diferente. Ser diferente no es un defecto, es una señal de tu elección. Es la marca de tu llamado. El Creador mismo le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te aparté». Escucha bien, no fuiste separado por las circunstancias de la vida, por el rechazo de la gente o por tus propias decisiones. Fuiste separado por un decreto divino desde antes de tu nacimiento. Tu distinción es original, es de diseño. Piensa en esa persona que siempre se sintió rara en todos los lugares a los que iba, en la escuela, en el trabajo, incluso en la iglesia. Sentía las cosas con más profundidad, se dolía por lo que otros ignoraban, se alegraba por cosas que otros no valoraban. Durante años pensó que su sensibilidad era una debilidad, una fuente de sufrimiento. Hasta que un día una voz divina le susurró que su sensibilidad no era una flaqueza, sino un don profético, una antena espiritual que le permitía percibir lo que otros no podían. Su rareza era su mayor fortaleza. Este es un punto de inflexión. Es el momento de dejar de luchar contra tu distinción y empezar a honrarla como tu verdadera identidad profética. En lugar de ver tu soledad como una carencia, comienza a verla como un espacio sagrado de preparación.
Te invito a hacer una declaración que reconfigure tu espíritu. Escríbela, dila en voz alta, llévala en tu corazón. No estoy solo, estoy reservado. Repítela hasta que el sentimiento de abandono sea reemplazado por un sentido de propósito. Si sientes compartir esta revelación, hazlo saber en los comentarios para que otros escogidos se identifiquen y se fortalezcan contigo. Ahora, haz una pausa para una pregunta profunda. No la respondas con la mente, sino con el espíritu. Y si tu soledad no es una prueba de que algo anda mal contigo, sino la evidencia de que Dios te separó para una tarea que otros no podrían sostener, y si tu aislamiento fue el único modo en que el cielo podía hablarte sin el ruido del mundo, cierra este momento con esta activación emocional. Lo que te hace diferente es exactamente lo que el cielo usará para libertar a otros. Tu separación fue una señal, tu distinción es tu unción, y tu tiempo de manifestación está llegando. Finalmente, llegamos al corazón del misterio, el dolor prolongado, el sufrimiento que parece no tener fin, el silencio de Dios en medio de la tormenta. Has pasado por pérdidas que te rompieron el alma, traiciones que congelaron tu confianza y lutos que parecieron eternos. Has llorado en la noche hasta quedarte sin lágrimas, a veces sin siquiera saber por qué dolía tanto. Te has sentido como un soldado en un campo de entrenamiento brutal para una guerra que nunca comienza. Has llegado al punto de pedirle a Dios que se detuviera, que ya no podías más, y como respuesta solo sentiste un silencio más profundo. Ese silencio puede ser interpretado como abandono, pero hoy el cielo quiere darte una nueva perspectiva. Con una compasión infinita, la voz divina te dice, no estás roto, estás siendo moldeado. No fracasaste en la prueba, fuiste forjado en ella. No eres una vasija defectuosa, eres una espada que está siendo templada en el fuego más intenso para que no se quiebre en la batalla. Valida tu dolor con esta reverencia. El cielo vio cada lágrima, y no solo las vio, las recogió como un tesoro. Anotó cada grito ahogado de tu espíritu. Ninguna parte de tu sufrimiento fue en vano. Para que comprendas el propósito divino en tu quebranto, el cielo te entrega la clásica pero poderosa metáfora del alfarero. Tu vida ha sido como el barro en el torno del gran alfarero. Has sentido la presión, el ser estrujado, aplanado, golpeado, a veces hasta sentir que te deshacías, pero cada movimiento, cada presión, cada giro, tenía un propósito. Darte la forma exacta, la fortaleza precisa para poder contener la gloria que Él planea derramar a través de ti. En el libro de Jeremías, el profeta es enviado a la casa del alfarero y observa cómo una vasija que se estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Y dice la palabra que el alfarero la volvió a hacer, según le pareció mejor hacerla. A veces, Dios permite que el vaso de nuestra vida se rompa en sus manos para rehacernos de una manera más fuerte, más hermosa, más apta para su propósito. Piensa en la historia de una persona que sobrevivió a una enfermedad devastadora o a una traición que la dejó en ruinas. Durante el proceso, se sintió destruida, pero una vez que la sanidad llegó, su voz adquirió un peso y una autoridad que antes no tenía. Ahora es escuchada con atención por las mismas personas que antes la ignoraban, porque su voz ya no es teoría, es testimonio. Tu quebranto fue, en realidad, una construcción. Lo que a los ojos del mundo parecía una ruina, a los ojos de Dios, era la colocación de un fundamento inamovible. La revelación culminante para ti hoy es esta: el sufrimiento que has padecido no fue un castigo. Fue tu entrenamiento profético, fue la fase final de tu preparación. Dios silenció todo a tu alrededor, permitió que te sintieras solo y sin ayuda, porque estaba activando tu verdadera voz en el lugar secreto. Lejos de las opiniones de los hombres, lejos de las falsas doctrinas, lejos de las distracciones del mundo.
La herida fue tu entrenamiento, el desierto fue tu aula, el silencio fue tu maestro. Tú no solo viviste el dolor, lo metabolizaste, lo transformaste en un mensaje. El profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, declara su misión con estas palabras: El Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Analiza esto. ¿Quién mejor para vendar a un quebrantado de corazón que alguien cuyo propio corazón fue roto y vendado por Dios? ¿Quién mejor para anunciar libertad a los cautivos que alguien que estuvo en una prisión y fue liberado? Aquellos que son enviados con poder, primero son heridos con propósito, porque solo quien ha sentido el dolor en su propia carne puede ministrar sanidad auténtica. Piensa en esa mujer que sufrió el rechazo de su comunidad durante años. Después de ser sanada y restaurada por Dios, fue levantada precisamente en esa misma comunidad para consolar y liderar a docenas de personas con heridas idénticas a las suyas. Su dolor se convirtió en su púlpito. Este es el momento de la activación. Es hora de dejar de ver tu dolor como una desventaja y empezar a verlo como tu plataforma, tu autoridad para impactar a otros. El cielo te invita a hacer una oración de consagración. No tienes que usar palabras elocuentes. Simplemente, desde la honestidad de tu corazón, escribe o declara esta frase: Lo que viví, ahora será mi mensaje. Al decir esto, estás entregando tu dolor a Dios como una ofrenda, y Él lo transformará en pan para alimentar a multitudes. Ahora, para una reflexión final que lo selle todo, tómate un momento y, con mucha ternura hacia ti mismo, pregúntate: ¿y si mi luto no fue el final de mi historia, sino la cuna donde nació una voz que va a despertar a toda una generación? Deja que esa posibilidad resuene en tu espíritu. El cielo no desperdicia el dolor, nunca lo ha hecho y no empezará a hacerlo contigo. El Creador te está ungiendo con tus propias lágrimas, para que tu voz se convierta en un bálsamo para los que sufren en silencio. Todo lo que pasaste, cada prueba, cada noche oscura, te ha traído a este preciso momento. Ahora estás listo. Has llegado hasta el final de este mensaje porque hay algo dentro de ti, un espíritu escogido que reconoce la verdad espiritual que ha sido liberada en este momento. Nada de esto fue una coincidencia. Fue una cita divina, marcada en la agenda del cielo para ti. Hoy, la voz del Creador te ha revelado 7 razones profundas por las cuales tu presencia incomoda, tu historia desafía y tu vida atrae una resistencia invisible. Y la conclusión es clara: no es por error, sino por elección. No es por un defecto, sino por un destino. Ya no tienes que caminar con la cabeza baja, preguntándote qué hiciste mal. Ahora sabes la verdad. No estás siendo rechazado, estás siendo refinado como el oro. No estás invisible, estás reservado para el tiempo perfecto. No estás sufriendo en vano, estás siendo activado para tu misión. Cada lágrima que derramaste fue anotada en el libro del cielo. Cada momento de silencio fue interpretado como un clamor profundo. Y cada experiencia de rechazo fue, en realidad, la traducción de una unción tan poderosa que el mundo todavía no ha aprendido a entender. Si esta palabra ha despertado algo profundo dentro de ti, si ha encendido una llama en tu espíritu, deja tu like ahora. No como un simple clic, sino como un sello de tu alianza con lo que el cielo ha declarado sobre ti. Es un gesto sencillo, pero en el mundo espiritual es un acto de alineamiento, una forma de decir: amén, recibo esta palabra para mí. Antes de terminar, cierra los ojos por un instante, respira hondo, siente la presencia divina que te envuelve y repite estas palabras en voz baja, no como una repetición vacía, sino como quien firma una promesa en el altar de su corazón. Estoy marcado,
estoy reservado, estoy listo para ser vos. ¿Sientes la paz y la autoridad que vienen con esta declaración? Camina en ella a partir de hoy. Tu vida tiene un propósito inmenso. El tiempo de la preparación está terminando. El tiempo de la manifestación ha comenzado. ¿Cuál fue el momento exacto en que sentiste que no eras común?